hace mucho. Bueno. No, es que nosotros no vemos ya tanto como los alumnos. Bueno. Buenas noches. Hoy vamos a empezar con funciones de redes. Vamos a hacer introducción y después ya vamos a ir ampliando. Así que, bueno, ya estaríamos los alumnos, ¿cierto? ¿Podemos empezar? ¿Qué te parece, profe? ¿Largamos nomás? Hola. Sí, ingeniero. Bueno, funciones de redes y el plano S. Recuerden ustedes que el S era nuestra frecuencia compleja, que se representaba en un plano, sigma j omega, un par de coordenadas. Entonces vamos a presentar esto diciendo que se va a tratar de encontrar las funciones de redes, de circuitos de redes en general. Esas funciones de redes ya las vamos a presentar un poquito más adelante. La importancia de una función de red radica en el hecho de que proporciona tanto la respuesta natural como la forzada a cualquier perturbación de forma exponencial. Eso ya lo vamos a reforzar más adelante. Lo que sí podemos decir es que nuestras tensiones, cuando trabajamos en forma operacional, siempre las expresamos en forma exponencial, ¿cierto? Porque una tensión en forma exponencial puede representar prácticamente a todas las señales conocidas. Bueno, vamos a leer lo que sigue y después vamos a ampliar un poquito. Ya que se puede considerar la corriente directa como una corriente exponencial de exponencial cero y la corriente senoidal como la suma de exponenciales con exponentes imaginarios. Y cualquier perturbación periódica como la suma de senoides a través de Fourier, y prácticamente no hay límite para el uso de las funciones de redes dentro de los sistemas lineales. Esto, ¿qué es lo que nos está presentando? Por ejemplo, nosotros la excitación la podemos presentar como B sub 0, todavía no digo nada de la corriente exponencial. Acá lo que estamos diciendo es, nuestra excitación es B sub 0 E a la ST. Fíjense, si S vale 0, ¿correcto? Nos queda una tensión continua. Si S vale J omega, nos queda una alterna. Si el S es un complejo, vamos a tener una onda subamortiguada que se amortigua con el tiempo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a presentar la forma genérica de la corriente exponencial. Se sabe que la admitancia es una función compleja. Por ejemplo, la admitancia es lo que habían visto ustedes en Electrotecnia 1, la admitancia en J omega es I de J omega sobre B J omega. Esta definición se usa con corrientes y voltajes senoidales. Otra forma importante de corriente y voltaje es cuando tengo una expresión exponencial. Una aplicación de la exponencial real se da con las componentes naturales de la corriente o del voltaje. Recuerden ustedes que las componentes naturales de corriente se expresaron como I sub 0 E a la ST, que era la solución de la corriente natural cuando encontrábamos la solución homogénea, ¿cierto? ¿Qué es una corriente exponencial? Bueno, ahí está presentada como I de t, I sub 0 E a la ST. I sub 0 es la corriente para el tiempo 0, es decir, si t es igual a 0, E a la 0 es 1, nos queda I igual a I sub 0. S es una constante, a la cual ya la conocemos, es sigma más J omega, ¿correcto? Esa constante puede ser positiva, real, también puede ser compleja, ¿correcto? Por ejemplo, si S es positivo y real, en el caso nuestro, tenemos que para esta expresión I sub 0 E a la ST, la corriente I crece exponencialmente, que sería el cuadro de la izquierda. I sub 0 E a la ST cuando S es positiva y real. Si S es negativa y real,
vamos a tener una corriente que decrece exponencialmente, ¿correcto? Vemos que no hay discontinuidad, es decir, tanto para valores de t positivos o negativos, pero es una forma de expresarlo nada más. Es decir, que estamos hablando del concepto de las funciones exponenciales. Pasemos nomás. Impedancia y admitancia para funciones exponenciales. ¿Qué pasa ahora si nosotros, por ejemplo, nuestra corriente de forma exponencial, siempre recordemos que la excitación, ¿sí?, nos va a marcar la forma que tiene la corriente cuando el circuito se cierre. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en régimen permanente, por ejemplo, voy a tener, si tengo una tensión senoidal, la corriente va a ser senoidal, no queda otra, con un desfasaje, en adelanto, en atraso. Ahora, también tenemos que considerar la existencia de nuestras componentes naturales. Por eso de ahí viene el origen de nuestras corrientes exponenciales. No quita también que estas sean corrientes que circulen por el circuito. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, si una corriente exponencial circula a través de una resistencia, de acuerdo a lo que conocemos, la caída de tensión en la resistencia, R por I, nos va a quedar R por I sub 0 por E a la ST. Si el elemento es inductivo, la tensión desarrollada a los bornes de la bobina es L derivada de I con respecto a T, derivamos el I sub 0 E a la ST y me queda SL I sub 0 E a la ST. No pierdan de vista nunca lo que les hago referencia con respecto a lo que vieron en electrotecnia. Fíjense ustedes, si S es igual a J omega, en B sub L me queda J omega L por I por E a la J omega T. Y eso corresponde al caso de una forma senoidal, ¿cierto? Pero el tema es que S puede tener cualquier forma. Por ejemplo, en el caso de un capacitor, sabemos que la tensión al borde del condensador también se cumple que es B sub 0 E a la ST. Y la corriente es C por la derivada de B sub C con respecto de T, cuya derivada va a ser igual a SC B sub 0 E a la ST. Entonces, se puede observar de forma similar a como se hizo antes, que si la corriente o el voltaje de cualquier parte de una red lineal son exponenciales, la corriente y voltaje en cualquier parte de la red son exponenciales con el mismo exponente. Es así que, subí un poquito por favor, profe. Vamos a comenzar a definir las impedancias. Como habíamos presentado, nosotros decimos, supongamos el caso de un elemento resistivo. ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Cierto? Entonces, sabemos que ZS es B sub R sobre I, en el caso del elemento resistivo. Y B sub R ya sabemos que es R por I sub 0 por E a la ST. Lo divido por I sub 0 E a la ST, se cancela y me queda R. Queda igual, el componente resistivo. Veamos el inductor. El B sub L sobre I va a ser la impedancia en el caso de un inductor. Pero B sub L ya hemos determinado que era S por L por I sub 0 E a la ST. Simplificándolo con el I sub 0 E a la ST, me queda justamente la impedancia generalizada. ¿Se acuerdan? En el caso de la bobina, ZDS, en el caso de frecuencia compleja, es S por L. Finalmente, si recordamos, el concepto de la impedancia en el caso de un condensador era B sub C sobre I. B sub C, que es B sub 0 por E a la ST, sobre SC por B sub 0 E a la ST. Por lo tanto, es impedancia
operacional va a ser 1 sobre SC. Y la admitancia va a ser la inversa, ¿correcto? Es decir, que estamos trabajando con lo que ya vimos, haciendo referencia a la transformada de Laplace, ¿cierto? Pero esta es otra forma de llegar a la expresión de la impedancia. Entonces, la ZDS para corrientes exponenciales son las mismas funciones que para Z omega para corrientes alternas, en los mismos elementos, pero con la variable S en lugar de J omega. Eso es lo que yo les quería resaltar. Y sigue la misma regla de combinación que para las impedancias de corrientes, corriente y voltaje alterno. Es decir, las mismas leyes que nosotros aplicábamos, las seguimos aplicando en el caso de nuestras formas exponenciales. Una función admitancia o impedancia puede ser definida como la relación de corriente y voltaje senoidal. Adelante. Adelante, profe. Que se había cortado recién, Víctor. Ah, disculpa. Bueno, entonces, vamos a comenzar nuestro estudio hablando de la función impedancia y admitancia en un circuito RL. Planteado esto, decimos que, dado el circuito RL, nuestra impedancia operacional va a ser R más SL. Ese circuito que está a la derecha se conoce como circuito operacional, ¿cierto? Si sacamos factor común, o mejor dicho, tomamos L de prepo como factor común, nos va a quedar L factor de S más 1 sobre tau. Recuerden ustedes que ese tau es L sobre R. Por eso directamente al sacar L, ¿cierto? Me va a quedar el tau como L sobre R, que lo conocíamos como nuestra constante de tiempo. Supongamos que el voltaje aplicado ahora es de la forma exponencial. V sub 0E a la ST. Entonces, ¿qué expresión tiene nuestra corriente? Y va a ser V sobre Z, V sub 0E a la ST sobre R más SL. Nuevamente, sacando factor común L, nos queda 1 sobre L por 1 sobre S más 1 sobre tau, por V sub 0E a la ST. Bueno. Víctor. Víctor. No está, profe, parece que se desconectó. Sí, parece que se desconectó. Ah, me fui con lo... Sí, Víctor. Bueno. Ahí se le cortó, alumnos, así que esperemos un ratito. Ahí se está volviendo a conectar el ingeniero. Sí, hoy no anduvo muy bien el internet, eso es lo que te comentaba. Ah, también sacar detener el video. Total,
Manejo yo acá. Bueno, te pasa diciendo yo aquí. Ahí entraste, ¿ven? Hola, 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 ¿me escuchás? ¿Ahora? Sí, sí, bien. Sí, Apago tu ingeniero. celular. Bueno, Ahí está. vamos a ver entonces la forma que tiene nuestra corriente I, como ustedes pueden apreciar, va a responder también a la forma que tiene la tensión B sub 0 E a la ST. Va a estar afectado por ese. Muy bien. Vamos a representar ahora nuestra impedancia, ¿sí? En un par de ejes. Y vamos a representar a Z de S en función de S, donde vamos a suponer que S es una constante real, una variable real, mejor dicho, porque la vamos a hacer variar, y vamos a ver cómo varía nuestra admitancia. En la primera gráfica, fíjense cómo Z de S, en función de S, Z de S es igual a R más SL, es decir, es la ecuación de una recta, cuya ordenada al origen es R, ¿cierto? Corten R para S igual a 0, corten R, ¿cierto? Y va a tener una pendiente L, ¿correcto? De acuerdo a la inductancia. Fíjense, para valores positivos de S, Z de S va a adquirir para cada valor de S un determinado valor en magnitud. ¿Correcto? Perfecto. Vamos a tomar ahora en S igual a 0. En S igual a 0, ¿sí? Es cuando no tengo frecuencia. Por lo tanto, me queda R. Claro, entonces la impedancia es igual a R. La impedancia me queda solamente el valor de la resistencia. Y a partir de ahí, podemos variar S con valores negativos hasta llegar a un punto donde vemos que, de acuerdo a la pendiente, va a ir decreciendo, que corta al eje de abscisas en menos 1 sobre tau. ¿Sí? Menos 1 sobre tau. Para menos 1 sobre tau, la impedancia Z de S vale 0. Es decir, si nosotros a nuestra excitación le damos una forma a la tensión de B sub 0 E a la menos T sobre tau, sería a la menos 1 sobre tau, me queda a la menos T sobre tau, no tendríamos impedancia en nuestro circuito. ¿Por qué? Porque nosotros ahí estamos en presencia de la corriente natural, de la componente natural. Y el circuito para la componente natural no presenta impedancia. Eso ya lo vamos a ver, tal vez no se entienda mucho ahora, cuando analicemos la admitancia. Pero ya podemos ir diciendo que en un circuito para la corriente o la componente natural de la corriente no existe impedancia. Sin embargo, si nos fijamos, para valores crecientes de S negativo, la recta representativa de la función sigue hacia abajo. Ahí lo que significa es que yo invierto la fuente, ¿sí? Invierto la fuente, por lo tanto, va a seguir la impedancia creciendo en el sentido contrario a la polaridad que estaba conectada en un principio. ¿Correcto? Entonces, la parte de abajo es cuando invertimos la fuente. Vamos al gráfico del medio, al del centro. Fíjese la admitancia, que ya habíamos planteado la expresión de la admitancia en el circuito RL. Nosotros vamos a tener, si la podés volver, profe, la admitancia, para recordar un poquito la expresión de la admitancia. La admitancia, bueno, no importa, bueno. Volvamos al gráfico. No está puesta ahí.
Volvamos al gráfico. A ver, no importa. La admitancia es 1 sobre Z. Y de S es 1 sobre Z de S. ¿Correcto? Bien. Representar, escúchenme, representar la admitancia, ¿sí? Es en otra escala, la representación de la corriente. Porque corriente es admitancia por tensión. Si la tensión que yo tengo para un valor fijo, entonces, como varíe la admitancia, es como va a variar la corriente. ¿Y qué nos está diciendo esto? Si la admitancia es 1 sobre Z, vamos a ver que cuando S tienda a infinito, la admitancia tiende a 0. ¿Correcto? Porque es 1 sobre Z. Cuando S tiende a 0, la impedancia vale R. Entonces la admitancia vale 1 sobre R. Sin embargo, el punto crítico acá es cuando S vale menos 1 sobre tau, la constante de tiempo, la inversa de la constante de tiempo. En ese momento, la Z de S vale 0, acá a la izquierda, pero 1 sobre 0 es infinito. En ese punto, me está diciendo que la admitancia vale infinita. ¿Qué significa en forma físico-eléctrica la admitancia infinita? Nos está indicando que está circulando la corriente natural del circuito. Así como para la corriente el circuito no tiene impedancia para la corriente natural, significa que su admitancia es infinita. Impedancia 0, admitancia infinita. ¿Sí? Una forma de graficarlo es en la parte del tercer cuadrante, hacerla positiva. Para ello se puede tomar el módulo y decir, vamos a graficar el módulo de la admitancia. Es así que el tercer cuadrante se va a reflejar sobre el segundo cuadrante y podremos representar entonces nuestra admitancia en el segundo cuadrante con el módulo. ¿Correcto? Bueno, vamos a tratar de ver ahora lo que les expliqué. Está escrito ahora. Entonces, dice, la primera figura es la traza de la función impedancia del circuito. El voltaje es proporcional a la impedancia. Entonces, si consideramos que el gráfico nos da valores de tensión, para cada valor de la variable S, tendremos una corriente unitaria, B proporcional a Z de S, porque si la corriente es unitaria, la forma que tiene B de S es la que va a tener Z de S. Si S es igual a 0, el voltaje y la corriente no cambian con el tiempo, son constantes, y la impedancia es igual a la resistencia. Eso ya lo hemos planteado. Veamos, si S es positiva, la corriente y el voltaje crecen exponencialmente. Para cualquier valor de S positiva, S1, S2, S3, nosotros vamos a tener que la corriente y el voltaje crecen exponencialmente. Entonces, el voltaje para producir la corriente unitaria es mayor y la impedancia también. Por eso la Z de S, a medida que aumenta para cada valor de S, va a ir creciendo. Esto es debido a que se requiere voltaje para mantener creciendo la corriente de la inductancia, así como para impulsar la corriente por la resistencia. Segundo caso, si S es negativa y creciente, la corriente decrece, pero induce voltaje en la bobina, que ayuda a impulsar la corriente por la resistencia. Y por lo tanto, el voltaje aplicado requerido para mantener la corriente por la resistencia es menor, ¿sí? No sé qué pone ahí, al igual que la impedancia.
porque al disminuir el voltaje también es porque cambia la impedancia. Hay un punto crítico en el cual el voltaje inducido en la bobina por la corriente decreciente es suficiente para mantener la corriente fluyendo a través de la resistencia del circuito. Ese punto es justamente el punto característico -1/tau. Adelante, profe. Aquí, para S -1/tau, esta situación se denomina cero de la impedancia, porque no se necesita voltaje externo para mantener la corriente natural. Recordemos que la corriente natural depende de los parámetros del circuito y es independiente de la excitación. En esta situación, ¿sí?, la energía es liberada por inductancia tan rápido como se consume por la resistencia. Es decir, no hay oscilación. Para valores más negativos de S, la corriente tiende a decaer más rápidamente de lo que es natural. Por esto es necesario invertir el voltaje para forzar a la corriente a decrecer. La admitancia, ya planteada como la inversa de la impedancia, es 1/L por 1/S más 1/tau. En la segunda figura se interpreta como que está mostrando la corriente para un voltaje unitario en los terminales, ya que la admitancia y la corriente tienen la misma representación para un voltaje unitario. Cuando S es grande y positivo, el voltaje crece rápidamente, y para que esto suceda, la corriente que induce la caída en la bobina debe ser pequeña, para que no se oponga al crecimiento del voltaje aplicado. A medida que S se acerca al valor crítico, la corriente crece en forma desmesurada, porque no hay impedancia. En este valor de crítico se dice que hay un polo de admitancia. En un polo de admitancia, un voltaje finito produce una corriente infinita. Eso es en forma teórica, evidentemente, porque esa corriente infinita, su valor dependerá de la energía almacenada en el sistema. Correcto. Y en la última figura se representa el valor de la admitancia, de forma absoluta. Pasemos, profe. Vamos a ver ahora qué ocurre en un circuito RC serie. ¿Qué comportamiento va a tener en nuestro circuito RC serie? Planteemos nuestro circuito y al lado está copiado así, bosquejo. Escríbanle ahí una notita, se llama el circuito operacional. El de la derecha, cuando ya lo expresamos en función de ese, es nuestro circuito operacional. Muy bien, entonces, nuestra impedancia va a ser R más 1/SC, ¿sí? Resolviendo el denominador, ¿correcto? Y sacando factor común R, podemos presentar a la ZS como R factor de S más 1/tau dividido S, ¿correcto? Eso nos representa en nuestra expresión del 1/tau, justamente al factorizar el R, sacar el factor común, el tau no es otra cosa que R por C, la constante de tiempo del circuito, ya conocida por todos, ¿sí? Entonces, veamos nuestro gráfico de impedancia en función de S. Fíjense que aquí nos está representando una hipérbola, ¿sí?, que va a tender a R para S que tiende a infinito. Va a tender a R cuando S tiende a infinito. Eso lo podemos observar en la expresión matemática, ¿cierto? Para S que tiende a infinito, la Z de S tiende a R.
Correcto. ¿Qué pasa cuando S tiende a 0? ¿A qué valor tiende la impedancia? Evidentemente que va a tender a infinito Z de S, cuando S tiende a 0. Para comprender un poquito mejor esto, vamos a hacer el siguiente análisis. Supongamos que nuestro circuito RC va a estar alimentado por una tensión B igual a B sub 0 por E a la ST. Entonces, escríbanlo ahí en un papel. Esa B sub 0 E a la ST puede tener cualquier forma, porque me representa todas las funciones de tensión posibles, digamos, físicamente posibles en el electrotécnico. ¿Qué pasa si S es igual a 0? Me va a quedar que la tensión aplicada al circuito es B sub 0 por E a la ST, es decir, E a la 0. Entonces me queda B sub 0. Si yo aplico en el circuito RC una tensión continua, la impedancia final de nuestro circuito, ¿cuánto va a valer? ¿Qué les parece? Si yo aplico una tensión continua a nuestro circuito RC, ¿qué impedancia final tiene el circuito? Es decir, cuando S es igual a 0, le estoy aplicando continua, ¿cuál va a ser la impedancia final en S igual a 0? Infinito. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Va a circular corriente. Porque no circulará corriente. No va a circular corriente. Por eso, para S igual a 0, le estoy aplicando una tensión continua, ¿sí? Y la impedancia es infinita porque no va a circular corriente. Supongamos ahora que la frecuencia, ¿sí? La frecuencia compleja S, tiende a un valor muy, muy grande. ¿Correcto? Quiere decir que a medida que yo aumente la frecuencia, esa reactancia capacitiva operacional, el 1 sobre SC, lo tienen acá a la derecha, 1 sobre SC. Si S tiende a infinito, 1 sobre infinito es 0. Quiere decir que ahí queda un cortocircuito. Entonces solamente me queda la resistencia R. Por lo tanto, en el gráfico acá a la izquierda, en el primer gráfico, cuando S tiende a infinito, Z, la impedancia, tiende a R. ¿Estamos de acuerdo? Tiende a R. ¿Queda claro? ¿Se entendió esa parte? Finalmente, a los alumnos les pregunto, ¿se entendió hasta ahí? Cuando le aplico continua o cuando le aplico una exponencial con un S muy alto. Entonces, Profe, ahora, sí. Profe, yo Escucho. no entendí bien lo de cuando aplica tensión continua. Cuando usted aplica continua, está aplicando un voltaje en donde S es igual a 0. ¿Estamos Sí. de acuerdo? Porque recuerde, el voltaje es exponencial siempre. B sub 0 por E a la ST. Si usted aplica, le da un valor 0 a S, le queda E a la 0. ¿Está bien? Entonces me queda 1.
por V sub 0, V sub 0. Ese es un voltaje de continua. Si S es igual a 0, yo le estoy aplicando un V sub 0. En continua, ¿correcto? En continua. Nuestra corriente en este circuito operacional, ¿correcto? Es 0. Por lo tanto, si la corriente es 0, ¿correcto? Y si no, fíjese en el circuito acá a la derecha. En el circuito acá a la derecha usted dice 1 sobre SC. Si S vale 0, ¿cuánto vale 1 sobre SC? El que me preguntó, Ficarra. No, yo, profe, Carlos Cruz, infinito. Cruz. 1 sobre SC. Si S vale 0, ¿cuánto es 1 sobre SC? Infinito. Entonces, ¿cuánto vale la impedancia? Va a valer solamente R. No, R más infinito, papá. Ah, ahí está mi duda, profe. ¿No es R más infinito? Sí, tiene razón. Entonces me queda ZS igual a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí entendí, profe. Gracias. Al pelo. Del otro lado, cuando pasamos del 0 para valores negativos, yo voy a estar aplicando también voltajes negativos, para los cuales también nuestra impedancia va a ser infinita, tanto para más S como para menos S. Pero hay un punto en particular donde esta hipérbola que está desplazada con esta asíntota es 0. Z de S es 0. ¿En dónde? En menos 1 sobre tau. Este punto, ¿cierto? Nos está diciendo que yo estoy aplicando una tensión B sub 0 por E a la menos T sobre tau. Y esa tensión, ¿quién la provee? Y la provee el circuito, porque justamente era cuando el circuito estaba energizado, ¿cómo era la ley de variación del circuito? E a la menos T sobre tau. Por lo tanto, en este momento no tengo impedancia. En este momento está circulando la componente natural del circuito, ¿correcto? Está circulando la componente natural en el circuito y entonces no hay impedancia. Por eso, para menos 1 sobre tau, yo ahí tengo un 0 de la impedancia. Si nosotros ahora aumentamos esa velocidad de decrecimiento, es decir, hacemos que S sea más negativa todavía, va a tender a R. Va a tender a R igual que cuando es positiva. El punto característico es acá, para menos 1 sobre tau. Acá en este punto está circulando la corriente natural. Ahí se me está descargando el circuito en realidad. O estoy aplicando una tensión que es justamente la tensión de descarga que me impulsa la corriente natural. ¿Correcto? En el circuito del medio vemos la admitancia como inversa de la impedancia. Entonces, para este punto, vemos que el famoso menos 1 sobre tau, si nuestra impedancia es 0 acá a la izquierda, nuestra admitancia va a ser infinita. Estas dos hipérbolas están desplazadas ahora para menos 1 sobre tau. Claro, ¿cuándo la admitancia es infinita? Y cuando está circulando la componente natural del circuito. Si ustedes se fijan, cuando la S es igual a 0, la admitancia es nula. Repito, cuando S es igual a 0, la admitancia es nula. ¿Por qué razón? Y me lo está diciendo acá el circuito.
si nosotros decimos que para S igual a 0, Z vale infinito, acá tengo R más infinito vale infinito Z. Su inversa es 0. 1 sobre infinito es 0. Entonces, donde Z de S vale infinito, Y de S vale 0. Finalmente, si hacemos crecer S positivamente, ¿sí? Voy a tener que nuestra admitancia, ¿sí? Tiende a 1 sobre R. Justamente la inversa de R. A 1 sobre R. Si hacemos S negativo a partir del 0, vamos a tener una admitancia que va a crecer, ¿cierto? En sentido contrario, porque, bueno, justamente el S es negativo, ¿cierto? Por eso después a la derecha vamos a ver cómo se representa el módulo y no con el signo en el tercer cuadrante. Pero no importa. De 0 hasta menos 1 sobre tau, esa admitancia se va al infinito, se va hasta abajo, vuelve por arriba. Justamente ahí tengo una asíntota, ¿cierto? Vuelve y a partir de menos 1 sobre tau, así como la admitancia, ¿cierto? Tiende a 1 sobre R, acá nuevamente, a medida que yo hago S negativo, la admitancia va a tender a 1 sobre R, como para los S positivos. En el tercer cuadro representamos el módulo de nuestra admitancia, justamente para no trabajar con los cuadrantes, ¿cierto? Es decir, invertimos la parte negativa. Bueno, vamos a leerlo ahora, a ver si se entiende un poquito más. Nosotros ya podemos ir diciendo que las funciones las podemos analizar desde el punto de vista de sus polos y sus ceros. Los polos son aquellos puntos en donde la función se hace infinita. Y los ceros son aquellos puntos de la variable independiente que me hace que la función sea igual a 0. Por eso decimos que esta impedancia tiene un polo en el origen. Si ustedes se fijan, Z de S tiene infinito. ¿En dónde? En el origen. Entonces, tengo un polo en el origen, porque la impedancia, o la función, más bien dicho, tiene infinito. ¿Sí? Fíjese la admitancia. Acá la admitancia va a tener un 0 para S igual a 0 y un polo para S menos 1 sobre tau, porque ahí tiende a infinita la función. Entonces, esta impedancia tiene un polo en el origen, ya que la impedancia de un capacitor en corriente continua es infinita. Habrá un 0 en menos 1 sobre tau, que es el Z de S el cual es el valor de S para el que la corriente puede continuar sin voltaje. Es decir, más que continuar, es la que puede fluir, o la corriente que está circulando debido a que en el circuito ya se energizaron, ¿cierto? Los componentes almacenadores de energía y ahora se están descargando. Si S es muy grande, positivo o negativa, entonces, ¿qué ocurre con la capacitancia? Se hace despreciable. Entonces, la impedancia se aproxima a R. Vamos ahora a analizar la admitancia. Adelante, profe. Vemos la expresión de la admitancia, que ya lo dijimos recién. Donde Z de S tiene un 0, la admitancia tiene un polo. ¿Sí? Y viceversa. Donde la admitancia tiene un polo, Z de S tiene un 0. Esto ya vamos a ver más adelante cómo la posición
de los polos y de los ceros nos van a dar muchísima información de nuestro circuito. Ya le voy a hacer un comentario, quiero llegar por lo menos a función de transferencia. Función de transferencia es otra de nuestras funciones de redes. La vamos a definir entonces como es la relación o cociente de una respuesta forzada en un lugar de una red a la fuerza excitadora, es decir, es la tensión en una parte del circuito en relación con la excitación. Esa relación puede ser una corriente con respecto a una tensión con respecto a una tensión, etc. La impedancia de entrada, que ya es conocida por nosotros, es la relación de corriente y voltaje en las mismas terminales. Eso ya lo habíamos visto cuando analizamos los parámetros en cuadripolos, ¿cierto? Mientras que una función de transferencia es la relación de voltaje o corriente en diferentes lugares del circuito. Por ejemplo, nosotros queremos definir o queremos encontrar la expresión matemática, ¿cierto?, de la función de transferencia de un circuito RL. Es decir, queremos encontrar la relación o la forma que tiene la función, ¿cierto?, B sub L, que es la salida, con respecto a la B de entrada. ¿Sí? Si nosotros aplicamos sub 0E a la ST, ¿correcto? Eso es la tensión de la entrada. La tensión a la salida va a ser B sub L, que no es otra cosa que L por la derivada de I, que es S sobre S más 1 sobre tau. ¿Sí? Por B sub 0 E a la ST. Si yo hago el cociente B sub L sobre B, B sub L sobre B, nos va a dar una función a la que hemos llamado intermitancia, S sobre S más 1 sobre tau. S sobre S más 1 sobre tau. Esa expresión es la expresión de nuestra función de transferencia. ¿Qué nos está relacionando eso? La tensión a la salida con respecto a la tensión de entrada. ¿Sí? Esa función de transferencia, que ya vamos a estudiar un poquito más adelante, vamos a volver al respecto. La vamos a presentar, si ustedes se fijan, en donde, dando valores a esta expresión, fíjense ustedes cómo es la expresión de una función de transferencia. Es un numerador sobre un denominador. Es decir, un polinomio en el numerador sobre un polinomio en el denominador. Si nosotros hacemos que S sea igual a 0, si S es igual a 0, la expresión de T de S nos va a quedar 0 sobre 0 más 1 sobre tau. Quiere decir que T de S es igual a 0. Si S es igual a 0, ahora veamos la curva acá arriba. Si S es igual a 0, T de S es igual a 0. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo esto? Acá nos está diciendo, si S es igual a 0, yo estoy aplicando una tensión continua. Porque B sub 0 es a la ST. Si S vale 0, es una continua. Si S es igual a 0, mi transmitancia es 0. ¿Qué significa? Que B sub L sobre B es igual a 0. Por lo tanto, B sub L es la que vale 0. Para que el cociente sea igual a 0. Vamos al circuito.
Miremos el circuito. En continua, ¿qué tensión tengo a los bornes de la resistencia? Jóvenes, en continua, ¿qué tensión tengo a los bornes de la resistencia? No me escucho. Cruz. Hola. Manuel. Cardoso. Sí, B sub R, puede ser. B sub L. ¿Cuánto vale B sub L en continua? B sub R Fuerte. y por R. Y por R. No, yo le... B sub L. ¿Cuánto vale B sub L? ¿Eh? Ah, B sub L. Ah, bien, B bien. sub L. ¿Cuánto vale? En continua. Continua. Y es 0. No tengo. 0. En continua, la bobina queda como un cortocircuito en régimen. Es 0. Entonces, la función transferencia es B sub de salida sobre B de entrada. Y si a la salida no hay B sub L, la transmitancia vale 0, que es lo que estamos planteando acá en el gráfico de la derecha. Si S vale 0, estoy en continua. Entonces, B, la función de transferencia, que es B sub L sobre B, es 0. Quiere decir que estamos de acuerdo con la gráfica representada ahí. Hagamos que S comience a crecer con valores positivos. Por ahí, a ver, lo que les quiero representar es esto. Para cada valor de S, jóvenes, S, cada valor de S tendrá una gráfica particular si yo la paso al tiempo t. Yo acá lo que estoy diciendo es, para S igual a tanto. Entonces, estoy diciendo, estoy aplicando una tensión B sub 0E a la ST. Pero una vez que yo fijo S en B sub 0E a la ST, si yo fijo S, la variable que me queda es T. Entonces, a partir de ahí, comienzo a conocer la función B sub 0E a la ST. Por eso digo, para cada valor de S en el gráfico, voy a tener su correspondiente gráfico en función del tiempo. Cuando yo fijo S, después hago variar T. Eso es, quiero que lo tengan en claro. Por eso cuando yo entro en S acá, ya me olvido del tiempo. Yo acá digo, si S toma valores positivos, entonces en forma genérica lo estoy haciendo, ¿cierto? Pero el concepto es que para cada valor de S que tomo a la derecha, hay un gráfico en función del tiempo. Porque una vez que yo fijo S, lo llevo a la B sub 0E a la ST, y ¿quién es la otra variable? T. Entonces, después gráfico en función del tiempo. Bueno, fíjense qué pasa si yo ahora la tensión aplicada, B sub 0E a la ST, hago que S adquiera valores positivos. Entonces me queda una exponencial creciente, como contábamos al comienzo, cómo varían las exponenciales. Si ese es positivo, y cuanto más grande sea, ¿cierto? Cuanto más grande sea ese, en ese momento, cuando yo la pase al tiempo, va a tener una velocidad de crecimiento mayor. Por lo tanto, ese exponencial va a tener mayor velocidad de crecimiento. Esto nos va a representar que la derivada, justamente, ¿sí?, sea mayor. Es así entonces que cuando el S tienda a infinito, cuando S tienda a infinito,
la tensión que se desarrolla a los bornes de la bobina, ¿sí?, va a ser igual a la tensión aplicada, la fuerza contraelectromotriz. Porque en los circuitos tradicionales, nosotros que decíamos, yo aplico una fuerza, una tensión o continua o alterna, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Nosotros decíamos, aparece la fuerza contraelectromotriz igual en sentido contrario. Pero cuando la corriente se mantiene constante, la fuerza contraelectromotriz de la bobina disminuye. Entonces disminuye V sub L. En cambio acá, nuestro exponencial es un exponencial creciente. Es decir, acá estamos aplicando tensión que va subiendo en forma permanente. De forma tal que cuanto mayor sea la velocidad de crecimiento, mayor va a ser su derivada. De forma tal que va a llegar un punto en que V sub L sea igual a la tensión aplicada. Por lo tanto, cuando S tiende a infinito, la transmitancia tiende a 1. ¿Qué significa? Que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. Eso es transmitancia igual a 1. ¿Sí? Vamos a tomar ahora del 0 en adelante. Es decir, del 0 a la izquierda, perdón. Tomando valores de S negativo. Si ustedes observan, en la función, a medida que tomamos valores de S negativos, va a llegar un punto en que S vale menos 1 sobre tau. Y en el denominador de la fórmula, si S vale menos 1 sobre tau, me va a quedar un número dividido 0. Cuando S sea menos 1 sobre tau. Quiere decir que estoy en un polo de la transmitancia. Cuando S en la fórmula vale menos 1 sobre tau, que está recuadrada acá, observamos que el denominador se me hace 0. Entonces hay un valor arriba dividido 0, infinita. La transmitancia se me hace infinita. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Justamente aquí estoy aplicando una tensión que no es nada más que V sub 0 por E a la menos T sobre tau. ¿Y quién era V sub 0 por E a la menos T sobre tau? La tensión de cuando se descarga la bobina, ¿sí? O cuando se carga, depende. Pero es la tensión debida a esa reacción del circuito. Es decir, que se está descargando la bobina porque está energizada y está circulando la componente natural. Por eso, la transmitancia es infinita, porque aquí no estoy aplicando voltaje, simplemente que el voltaje vale 0, pero cerrando el circuito, por supuesto, cerrando el circuito de la izquierda, entonces voy a tener circulando una corriente natural, ¿sí? Debido a que la bobina se está descargando. Entonces la transmitancia va a ser igual a infinita. ¿Por qué? Tengo tensión a la salida y no tengo tensión a la entrada. En ese momento, por ejemplo, la tensión en la entrada puede ser 0 o está cortocircuitada. O les digo más, si yo consiguiese aplicar un voltaje que sea igual a V sub 0 E a la menos T sobre tau y lo aplico a la entrada, ¿sí? Voy a tener circulando esa I sub 0 E a la ST. Ese significa la transmitancia infinita, que en realidad tengo V sub L y no tengo V, porque esa corriente que está circulando, que es la natural,
no depende de la fuente de excitación, pero sí de los parámetros del circuito. Es la corriente que circula por la energía almacenada en la bobina. Por eso tengo una transmitancia infinita. Evidentemente que ese es el módulo, ¿verdad? Por eso lo hicimos positivo. Y finalmente, ahora viene la partecita punteada que está acá, la hacemos positiva, ¿cierto? En la asíntota, ustedes ven cómo se va el positivo, sube al infinito, baja, aparece con valores negativos y tiende nuevamente a -1 sería, pero haciendo el módulo tendería a 1. Esa sería la gráfica de nuestra transmitancia. Entonces, esto ahora nos está dando la noción de que en los polos jóvenes está circulando la corriente natural. Ya lo vamos a empezar a presentar de a poquito. Vamos a leer ahora diciendo, la transmitancia tiene un 0 en el origen, lo que significa que si el voltaje de excitación es de corriente continua, no hay voltaje en la inductancia. Ya lo contamos. Y un polo en S igual a -1 sobre tau, lo que significa que B sub L tendrá un valor muy grande, debido a que la corriente será muy grande. La función se acerca a 1 para S cuando es muy grande, ya que entonces la corriente será pequeña y el voltaje aplicado aparecerá en la bobina. Adelante. Bueno, ¿qué ocurre ahora Todo lo que había comentado está acá. Bueno, está escrito ahí. Sí, no, bueno, pero eso léanlo ustedes porque eso, la verdad, primero que no la entiendo ni la letra, y no es letra mía esa. Esa la han agregado. Sí, lo que había comentado. Eso es como un resumen de lo que yo he comentado. Este tema está en el Skinner, ¿no? Si lo quieren ver ahí. Vamos a ver ahora qué pasa cuando los circuitos tienen dos componentes que almacenan energía. En el caso de la bobina y del condensador. Definimos entonces la impedancia. Sí, ¿qué pasó? No, digo que ya son las 48. Digo si hay alguna pregunta de parte de los alumnos de más antes de entrar a este tema. ¿Vos qué decís? ¿Los alumnos tienen alguna pregunta con respecto a impedancia y admitancia, a las gráficas en función? Es todo el desarrollo, por supuesto, de la función. Los puntos extremos, diríamos, los puntos fundamentales. ¿No contesta nadie? Sí, abierto ahí, sí. Está desactivado. No pensé que ya vamos a hacer un cierre. Vamos a hacer un cierre, total, todavía tenemos el jueves. Sí, mejor. Ya. Esta parte la vemos el jueves. Léala. Que le vaya. Bueno. Lean esto, por favor. Ya le voy a enviar algunos fotitos al grupo con algunos resúmenes aclarando esto. Esto está en el Skinner, ¿es profe el libro de circuito eléctrico? Ingeniería eléctrica de Skilling. Sí, Skilling. Está en el Google. La pueden bajar por el Google. No la veo a ver cuánto, pero lo que pasa es que si tiene más de 20 megas, no lo puedo pasar por la página oficial. Y si no, claro. Voy a ver. Pero traten de ver esto. Acá tienen que ir jugando con varias cosas. Desde el punto de vista de... Lo que sucede, no, le comento a los alumnos, lo que sucede es que este es tema de examen. Un circuito con RLC. Y bueno, todas las transmitancias. Así que
Hay que leerlo bien detenidamente, analizarlo y puntualizarlo desde el punto de vista del fenómeno físico-eléctrico, la ecuación fundamentalmente. Lo que tienen ustedes que analizar es la expresión de cada uno de ellos, recordar que S es la que nos está dando la forma de la excitación, B sub 0 E a la ST. Esa S nos va a decir si es continua, si es alterna, o si es un exponencial creciente, o si es un exponencial decreciente. Y acá lo único que estamos analizando es cómo responde el circuito a cada una de esas formas. ¿Correcto? Y después vamos a analizar los polos y los ceros, porque son los que nos van a definir el circuito. Son los que nos dicen la dinámica del sistema. ¿Sí? Y además son los que van a decir, que es la materia que tienen ustedes el año que viene, creo que o en quinto, la de control. Conociendo la posición de los polos y los ceros, ustedes están, de los polos sobre todo, conocen la estabilidad de un sistema. ¿Correcto? Así que traten de leer esto, de analizarlo también desde el punto de vista físico y apoyarse con lo matemático. Si tienen alguna dificultad por ahí, cuando ustedes dicen aumento la frecuencia, S, hagan de cuenta que S es J omega. Entonces ustedes van a ver el circuito RL. Si aumento omega, ¿qué pasa? En un circuito RC, si aumento omega, ¿qué pasa? ¿Correcto? Acá es más o menos parecido, pero es más general todavía, ¿cierto? Porque el S no solamente está en impedancia y en admitancia, sino que también está en la expresión de la corriente y de la tensión exponencial. ¿Correcto? Bueno, paramos acá entonces. Paramos acá, profe. Sí. Bueno, jóvenes, buenas noches. Traten de leer esto de nuevo, por favor. Y háganme preguntas. Preparen preguntas para ver si nos empapamos un poquito más el tema. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.